Bueno, gente, arrancamos con el segundo cuatrimestre. Seguimos con el tema de algoritmia, ya ahora abordando a un tema muy importante y que después cuando vayamos al compilador de C, lo vamos a ver, va a ser algo que se usa mucho. Hasta ahora nosotros venimos viendo, hemos usado variables del tipo simple. eh, Hemos visto que se pueden definir como enteros, como reales, como carácter, ¿sí? Este, una variable se puede usar como bandera, se puede usar como contador, se puede usar como sumador, más allá de su tipo, que sea entero, real, ¿sí? Pero existe un tipo de variable, ya es una variable un poco más compleja, ¿sí? Que sirve para trabajar de otra manera, sobre todo en los algoritmos del tipo recursivo, del tipo reiterativo, ¿sí? Em, por ejemplo, nosotros habíamos arrancado, uno de los primeros ejercicios que vimos en clase fue el tema del cálculo del promedio de, de valores, ¿sí? Hacíamos, por ejemplo, una lectura de 1000 valores por el usuario y le devolvíamos el promedio. Esto lo podemos hacer porque nos dimos maña para definir dos variables, un tipo sumador y otra que trabaja como contador, para ir sumando y contando cada uno de esos valores. Pero esos valores cada vez que se leen, ¿sí? Se van pisando, ¿está? Entonces, ¿hola? ¿Alguien preguntó algo? Bien, me avisan cualquier cosa. Cada uno de esos valores que se le va pidiendo el usuario, ¿sí? Va pisando el valor anterior, ¿está? Si nosotros lo que tenemos que mostrar o lo que nos están pidiendo es el promedio, ¿sí? Bueno, nosotros vamos sumando todo, ¿sí? Y al finalizar la carga, nosotros vamos a tener dos variables, una con la suma de todos y otra con la cuenta de todos. Lo dividimos y ya está. Pero no tenemos los valores, ¿sí? Cada uno de esos valores se fueron pisando. Entonces, ¿cómo sería si ahora el enunciado, en vez de mostrar solamente el promedio de estos valores, eh, nos pidieran, bueno, mostrar el promedio y aparte, cada valor, ¿sí? Para cada valor, si está por arriba de ese promedio o por abajo? Ahí ya estamos en un problema, porque para calcular el promedio tenemos que barrer la lectura de los, en este caso, 1000 valores, ¿sí? Pero después no lo tenemos disponible para compararlo con el promedio. ¿Entienden la problemática? ¿Sí? No los tenemos a mano para compararlos con el promedio, para saber si están por arriba o por abajo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se los pedimos de vuelta al usuario? No. Si se lo pido de vuelta al usuario, primero que me manda a freír churro porque me acaba de cargar 1000 datos, ¿sí? Y segundo, que le estoy dando así la posibilidad, aparte de ser totalmente antiperformante, le estoy dando la posibilidad de que se equivoque, ¿sí? Entonces hacemos macana ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos valores que se van cargando? Lo tenemos que guardar, ¿sí? ¿Y cómo guardamos 1000 valores? ¿Definimos 1000 variables? ¿Cómo hago? Ahí está Jorge. A ver. Hola Jorge. Jorge. Hola Raúl, Ahí está. ¿Qué tal Jorge? ¿Todo bien? bien, bien. Estoy teniendo algunos problemitas. Si me pueden aguantar un par de minutitos más. Sí, sí, yo sigo. Estamos hablando de arreglos. Bien, dale, cómo no. Gracias. Bueno, por nada.
Bueno, entonces decíamos, no tengo que guardar. ¿Y cómo hago para guardar 1000 valores para este caso? 1000 digo por un ejemplo, ¿no? Podrían ser 500, podrían ser 5000. ¿Cómo hacemos para guardar? Pongo definir variable 1, coma, variable 2, coma, variable 3, 1000 veces, no. Para esto existe lo que se conoce como array o arreglos, ¿sí? Un arreglo de datos. ¿Qué es un arreglo de datos? Bueno, es una variable, ¿sí? Mejor dicho, un conjunto de variables, ¿sí? Que tiene cierta particularidad. ¿Está? Lo más importante, por ahora vamos a ver que un arreglo, ¿sí? Puede ser de X elementos, ¿sí? Pero cada uno de esos elementos es del mismo tipo. Yo no puedo definir, por ejemplo, un arreglo de 20 elementos, ¿sí? Donde los primeros 10 son enteros y los segundos del 11 al 20 son reales. No lo puedo hacer, ¿sí? No puedo definir dos o tres tipos de variables adentro de un arreglo. El arreglo, ¿sí? Es un conjunto de variables del mismo tipo. Recuérdenlo a esto porque es fundamental, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo puedo definir un arreglo, si tengo que guardar 10 elementos, 10 variables enteras y 10 variables real, yo tengo que hacer dos arreglos, uno de 10 del tipo entero y otro de 10 del tipo real. No puedo definir un arreglo de 20, ¿sí? Con dos tipos. Eso es fundamental. ¿Está? Entonces, volviendo al ejemplo de los 1000 datos, si los datos van a ser enteros, yo entonces defino un arreglo de 1000 elementos, ¿sí? Del tipo entero. ¿Está? Entonces, eso lo tienen que entender como un conjunto de lugares en memoria, ¿sí? Que están relacionados. ¿Está? Eh, ese arreglo tiene un nombre, ese conjunto de datos va a tener un nombre, ese arreglo tiene un nombre. ¿Y cómo diferenciamos cada elemento? ¿Sí? Un elemento del otro. Bueno, lo diferenciamos por medio de un índice. De un índice, ¿sí? Entonces, si definimos el arreglo, no sé, dato, con el nombre dato, entonces dato sub 1 será el primer valor, dato sub 2 será el segundo. Entonces, si yo quiero apuntar al dato que se cargó en la posición 30, digo dato sub 30 y ahí voy a tener el valor, ¿sí? Entonces, en vez de guardar el dato en una variable, por ejemplo, del tipo dato, por ejemplo, lo voy a guardar en dato sub y el numerito. ¿Está? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? La idea Hola de... Raúl. Sí, Silvia. Eh, sí, lo que recién vos decías acerca de qué era un array. En realidad, hasta ahora lo que estábamos trabajando eran lugares de memoria donde uno tenía direccionado un lugar de memoria y ahí guardaba un dato. El array, en lugar de ser un dato simple, como ese tipo de variable que estábamos usando, es una variable de tipo estructura, es un paquete. Vamos a ver otros de tipo estructura, donde son datos compuestos, no son datos simples como una variable, es un dato compuesto. Después vamos a ver en la forma de estructura, después vamos a ver también archivos, y hay otro tipo también de estructuras de tipo variable, de datos variables. En este caso vamos a ver vectores que son estructuras de datos simples, pero son paquetes que tienen todos los datos iguales. Todos los datos tienen el mismo tipo y la misma forma. O sea, si son todos enteros y todos enteros del mismo formato, o enteros cortos, enteros largos, o son todos reales, reales de simple precisión, reales de doble precisión, pero son todos del mismo tipo. No puedo tener un real y un entero. Son todos del mismo tipo.
puede ser que como yo tengo ordenada esa estructura, puede tener una o dos dimensiones o tres dimensiones, pero yo los voy a tener que guardar todos juntos. El problema del vector es ese, que se guarda todo junto en memoria. Entonces yo tengo que definir de entrada, cuando uno define el paquete que va a trabajar, hay que definir la cantidad de datos que yo voy a poner adentro, por eso se llaman estructuras, la cantidad de datos que yo voy a poner adentro y el tipo de datos. Entonces se guarda en memoria el lugar todo completo para guardar esas cosas. ¿Está bien? O sea, el lugar de memoria que utiliza la estructura o el paquete de tipo vector tiene que ver con la cantidad de elementos y el tipo de elementos que yo guardaba. En los variables simples yo tengo el tipo y con eso sé la cantidad de memoria que ocupa. Bueno, acá son un montón de variables simples que se guardan dentro de una estructura. Entonces, la cantidad de elementos por el lugar que ocupa el tipo me da el lugar que ocupa la estructura. Y ese lugar es el que se va a almacenar en memoria. Se va a guardar en memoria un lugar para guardar todo eso. Depende de mí si yo sobreestructuro el vector, la cantidad de lugar que se va a guardar. ¿Está bien? O sea, yo puedo sobredimensionar el vector y me va a quedar un montón de lugar vacío, pero va a quedar todo el lugar junto. Y por eso mismo hay que saber, cuando uno empieza a trabajar con una estructura, qué lugar va a ocupar esa estructura, porque si yo me quedo corto, no tengo forma de redimensionarlo. O sea, hay formas, sí, tenemos un montón de... Pero conceptualmente no va a estar todo junto, se me va a cortar la cantidad de datos en el almacenamiento. Entonces yo de entrada tengo que saber cuántos datos tengo y de qué tipo son. De lo contrario, ese paquete se me escapa lo que tiene adentro, ¿está? Por eso es importante saber cómo van a trabajar. Es muy fácil trabajarlo, pues se recorre fácilmente con las estructuras, con los índices. Van a ver que el índice va a ir variando adentro del elemento y me va a permitir señalar fácilmente cualquiera de los datos que está dentro de la estructura. Es rápido de recorrer, rápido de utilizar, me permite guardar gran cantidad de datos, pero yo tengo que saber de antemano qué es lo que voy a manejar, ¿está bien? Es como si ustedes me dijeran, tenemos un autito, qué sé yo, no sé, un fitito que vamos todas mujeres y somos todas chiquititas y entramos 4. Y de golpe ustedes dicen, no, mirá, yo voy con mi novio y la otra va con el marido y uno pesa 180 kilos y el fitito no van a entrar. En el paquete no entran. Bueno, acá pasa lo mismo. Tengo que saber de entrada el tamaño y la cantidad de datos que voy a guardar. ¿Está? Por eso es importantísimo la estructura esta, chicos. Por favor, tengan cuidado cuando la trabajan. Raúl, no lo veo a Jorge. Perdón que te interrumpí, pero me parecía interesante que Sí, por recordaran que favor, Celia. en teoría eso es lo que les va a servir. ¿Está bien? Inclusive van a ver que cuando ustedes tengan que redimensionar, si bien en C se puede, que redimensionar un array, lo que van a tener que hacer es copiarlo en otro más grande. Y les va a llevar lugar de memoria del que tenían original y del nuevo. O les va a llevar tiempo de agarrar todo lo que tenían en el viejo, generar uno nuevo y copiar todo. Entonces, no es simple. Por eso es importante que lo piensen bien cuando vayan a guardar cosas. Perdón, seguí, Raúl. No, por favor, Celia. Sí, chicos, yo es lo que siempre digo con algoritmia, pero particularmente con este tema. No es un tema que lo vamos a ver ahora y ya la semana que viene vemos otro tema y este tema no lo vemos más. Este es un tema que se usa muchísimo, así que no se queden con dudas, porque después es casi imposible agarrarle la mano. ¿Sí? Vayan sacándose las dudas, entiendan lo que se está diciendo y si no se entiende, nos avisan y se lo explicamos de otra manera. ¿Sí? Bueno, ahí les voy a compartir un Excel para hacer un poco más gráfico esto que estamos explicando. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Bien. Bueno, acá dibujé un arreglo de 11 posiciones, ¿sí? Elegí 11 por elegirla, ¿no? Pero podría ser, puse punto suspensivo porque esto se puede hacer tan grande como se quiera, ¿no? En este caso yo estoy representando un arreglo, ¿sí? De
11 elementos. Ese arreglo se llama dato, ¿sí? Y adentro de cada una de estas cajitas se puede definir, se puede guardar una variable, ¿sí? Si yo a dato lo definí como un arreglo de 11 elementos del tipo entero, entonces yo lo que puedo guardar en cada una de estas cajitas son enteros, ¿sí? No puedo guardar reales, pues como decía Silvia, no, no me da el tamaño de la caja para guardar reales, ¿sí? Entonces yo acá tengo datos como entero, ¿sí? Yo acá se define así, ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a poner con paréntesis, pero en realidad es con corchetes, ¿sí? De 11 elementos. Está como entero, entonces cada uno de estos lugares van a ser enteros, ¿sí? Y yo acá adentro puedo guardar cualquier valor. ¿Estamos? Entonces, bueno, ya vamos a ver que cuando vayamos a C, C maneja un poquito diferente de los índices, ¿sí? Lo arrancan en 0. Entonces esto sería 0, 1, ¿sí? Esto sería 0, 1, 2, ¿sí? Y sería hasta acá. Entonces yo defino un arreglo del tipo entero con un tamaño de 11, entonces C lo va a resolver así, desde 0 hasta 10, ¿sí? Y esto lo vamos a poner un poco más chiquito porque es el índice. Entonces yo a medida que lo voy leyendo, lo voy guardando en cada uno de estas cajitas y después me voy por medio del índice a ver el valor. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale dato sub 4, ¿sí? Perdón, este lo vamos a copiar y dejar fijo, así no varía más. Bien, el dato 4, ¿sí? ¿Cuánto vale? Bueno, en este caso, si arrancamos desde 0, el dato sub 4 vale 48, ¿sí? Vale 48, ¿sí? Si yo quiero apuntar al último dato, ¿sí? Dato sub 10, estoy hablando de este, ¿sí? Del 64, en este caso, ¿sí? Bueno, así que bueno, en cada uno entonces de estos voy a tener guardado entero y yo me apunto a cada elemento por medio de su índice, ¿sí? Del nombre y su índice. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, sí se entiende. Una pregunta. Sí, Antes de definirla como entera, ¿no hay que dimensionar el array? sí, lo estoy dimensionando acá. Estoy diciendo que No, tiene 11. sí, yo me refiero a poner dimensión, datos, 11. Bueno, esa dimensión es una palabrita de PCIN, ¿no es cierto? Sí, Bueno, no se basen tanto en PCIN porque es medio controversial ese PCIN. Por eso desde el principio le dijimos vamos a aceptar cosas en PCIN, pero siempre y cuando sea por medio de una foto, ¿sí? Yo voy un poquito más allá que el PCIN. Estamos viendo algoritmia y algoritmia, digamos, es más universal. Después lo pueden volcar a C, a Pascal, al programa que ustedes, al lenguaje que ustedes quieran. Con PCIN eso no pasa. PCIN es, digamos, una representación, permite hacer una representación en pseudocódigo, pero se fueron un poquito más allá de Mambo y agregaron algunos comandos inventados que solamente PCIN no tiene, ¿sí? Acá en algoritmia vamos a ver que nosotros para definir un arreglo de este tipo vamos a hacer esto, ¿sí? Definir
¿sí? Datos como entero. Perdón, acá lo escribí mal. Definir datos como entero, ¿sí? Datos sub 11 como entero. Entonces yo ahí estoy definiendo un arreglo de 11 lugares como entero. ¿Sí? ¿Se entiende? En PCI Sí, se sí, usa ese comando dimensión, qué sé yo, pero en algoritmia lo vamos a hacer así. sí, ¿Está? sí, mejor, mejor. Raúl, Sí, depende de los lenguajes. Hay lenguajes que usan definir o el define, hay lenguajes que usan el declare, hay lenguajes que utilizan directamente array as. Eso de definir, ya te digo, tenés razón. Lo que sí les pediría, traten de unificar. Estamos trabajando ya ahora, dejemos de trabajar con otra cosa porque se les va a ir, chicos. Cuando empecemos a trabajar con C, se van a querer meter en el PC20 y vamos a tener lío. Traten de trabajar todos con el Structurizer, por favor. sí. Acá, por ejemplo, en C eso se define así. In dato 11. Así, esto es en C. O sea, cambia de lenguaje, ¿sí? Mucho. Ahora estamos viendo algoritmia, por eso prefiero que entiendan la parte, digamos, física de esto, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ok. Entonces, queda claro esto, ¿no? ¿Sí? Este arreglo, en particular, ¿sí? Es un arreglo unidimensional, ¿sí? Fíjense que esto es una línea, ¿sí? Que puede tener el largo que ustedes quieran, pero sigue siendo unidimensional, tiene una sola dimensión. ¿Está? Cuando un array, ¿sí? Tiene una dimensión, como esta, ¿sí? Tiene una dimensión, vamos a hacer así, o tiene una dimensión, también se lo conoce como vector, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un vector de 11 lugares, estamos hablando de un array de 11 lugares que es unidimensional, ¿sí? Cuando ya tiene más de una dimensión, ¿sí? Una o más dimensiones, bien, uno o más dimensiones, ¿sí? Yo entonces hablo de matriz, ¿sí? Esto se lo comento porque por ahí les suena familiar o lo han visto en algún lado, ¿sí? Matriz, ¿sí? Eso pasa cuando yo, por ejemplo, tengo esto, ¿sí? Vamos a hacer acá aleatorio entre 1 y 100. ¿Sí? Cuando tengo esto, entonces yo ya hablo de matriz. Esto, por ejemplo, tiene dos dimensiones, ¿sí? Esto tiene dos dimensiones, entonces yo acá ya si tuviera que definir una matriz, ahora una matriz, porque tiene más de una dimensión del tipo entero, que se llame datos, ¿sí? Que era datos, entonces ya lo tengo que definir así. Primero se definen las filas y luego las columnas. Entonces yo acá tengo 6 filas y 11 columnas, ¿sí? Se define así.
6 coma o punto y coma, puede ser también, ¿sí? O así también lo pueden ver. Así, ¿sí? De 6 filas por 11 columnas. Entonces, si yo quisiera apuntar a un dato en particular, lo tengo que usar como unas coordenadas. Por ejemplo, si yo quisiera apuntar a este dato en particular, ¿sí? A este dato en particular, ese dato es datos, la fila es 1,